Hoy vamos a ver la cinemática de fluidos. ¿Qué ecuaciones usamos nosotros para poder trabajar en mecánica de fluidos con fluidos y la descripción euleriana que tienen los mismos? ¿Sí? Básicamente, para empezar, la mayoría de los fluidos, si ustedes se imaginan, discurren o nosotros los podemos estudiar en 2 o 3 dimensiones. ¿Sí? Después vamos a poner gráficos para entenderlo mejor, pero imagínense lo siguiente, como que nosotros tenemos los sistemas de ejes Z y X de 3 dimensiones, ¿sí? Y la corriente de fluido donde nosotros tengamos, supongamos, una corriente, imagínense una manguera o lo que sea, que tiene esta forma, más o menos, ¿sí? Y por donde acá en el medio ahí tenemos X cantidad de partículas que van atravesando el flujo. Entonces, la idea de estudiarlo, ¿sí? De estudiarlo de la forma, nosotros vamos a usar el enfoque euleriano, ¿sí? O sea, nosotros tenemos básicamente dos maneras de estudiar los fluidos, ¿sí? La forma lagrangiana de Lagrange, ¿sí? Donde nosotros acá analizamos partícula por partícula, o sea, vemos una partícula por vez, ¿sí? Y después tenemos la forma euleriana, que es para volumen de control, ¿sí? O sea, en la forma euleriana nosotros tenemos un volumen de control, que el volumen de control, así como en termodinámica, es una parte del espacio que vamos a estudiar. Básicamente, imagínense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos en esta parte del fluido que yo les dije, una parte del volumen, ¿sí? Que a la cual vamos a llamar, supónganse, la cual vamos a seleccionar arbitrariamente, que va a ser nuestro volumen de control, y en la cual vamos a estudiar. Entonces, esta va a ser la perspectiva euleriana que nosotros tenemos, ¿sí? Analizar solamente una parte del espacio y ver qué pasa en esa parte como un conjunto. El tema es que cuando uno tiene fluidos, tenemos incontable cantidad de partículas, entonces es mucho más difícil caracterizarlas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las variables, para empezar? ¿Cuáles son las variables con las cuales nosotros vamos a trabajar en cinemática primero? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Nosotros fíjense que estamos hablando del espacio y acá tenemos también la variable tiempo, que obviamente no aparece representada porque en este caso no es una variable espacial, pero podemos sacar varias conclusiones, ¿sí? O sea, varias variables para estudiar el fluido. La primera más importante que nosotros tenemos, que ya lo vimos en otros videos, es la variable de presión. La presión es una variable escalar que depende de las 3 variables de espacio y del tiempo. O sea, puede depender de varias cosas, pero nosotros lo vamos a estudiar desde esta perspectiva en función de esto. O sea, una presión que varíe respecto del espacio, de estas 3 variables, y luego respecto del tiempo. Luego tenemos las variables vectoriales de velocidad, ¿sí? Que también estamos hablando acá de un vector, que son función también de las posiciones del espacio y del tiempo, y en consecuencia la aceleración. En este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que la aceleración y la velocidad son variables vectoriales de cada punto en particular. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de estudiar cómo se comporta la velocidad en términos de la trayectoria y en términos de cómo se desplaza el móvil. ¿Ok? A todo esto nosotros tenemos también un vector posición para cada partícula. El vector posición generalmente se le llama R, donde nosotros tenemos que R va a ser la posición en función del tiempo de X, cómo varía X en función del tiempo, cómo varía Y en función del tiempo y cómo varía Z en función del tiempo, ¿sí? Entonces en este caso, si volvemos a dibujar lo que nosotros teníamos antes, esto para no confundirnos con el diagramita que hicimos arriba, tenemos que si tenemos una partícula acá, ¿sí? Y vamos a posicionar nosotros queremos posicionarlo, lo posicionamos respecto al centro, ¿sí? Que es este sería el vector posición R, que cuando nosotros estamos trabajando, ¿sí? El R de la partícula, y luego esta partícula tiene una determinada velocidad v y una aceleración a que puede ser colineal o no directamente a esto, ¿sí? Pero estas son como las variables que nosotros tenemos en cuenta. Entonces ahora tenemos que fijarnos cómo nos trabajamos tipo función. Primero que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta que la velocidad v, ¿sí? Que es el primer vector que nosotros vamos a tratar de estudiar, va a estar en función de tres parámetros, ¿sí? O sea, acá estamos hablando nada más que de la velocidad. Entonces fíjense lo siguiente, la velocidad, ¿sí? La velocidad v es una función vectorial, ¿correcto? Entonces, cada componente de v tiene 3 componentes, cada componente va a ser función de 3 variables, a saber, ¿sí? Va a tener una componente en X que le vamos a llamar U, esto es por nomenclatura, luego otra que le vamos a llamar V por nomenclatura y luego otra que va a ser W. O sea, estas son las componentes que acompañan al eje X, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven en coordenadas cartesianas, al eje Y y luego tenemos al eje Z acá. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas componentes a su vez es una función de las 3 variables que nosotros acabamos de describir, a saber, nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense
que nosotros acá tenemos, ¿cómo es? Fíjense que nosotros tenemos en los momentos siguientes, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, el vector velocidad va a ser la componente u, ¿sí? Que a su vez depende de y, x y z y del tiempo. Acá para usar nomenclatura vectorial vamos a hacer que los vectores, vamos a usar los vectores, los versores normales, que van a ser los versores que están colindantes a los ejes, ¿sí? O sea, el versor y, nosotros tenemos el versor y para x, ¿sí? Tenemos el versor j para y y tenemos el versor k para z. Esto viene ya de mecánica del sólido, que después vamos a hacer un repaso por las dudas. Tenemos k y z, después el tiempo por j, y para w lo mismo, pero va a estar en función de k. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, esta es la fórmula general de velocidad, o sea, tres componentes que a su vez dependen del espacio y dependen del tiempo. Entonces ahora nosotros tenemos que ver cómo calcular la aceleración, por ejemplo, ¿sí? Decir, bueno, ¿cuál es la variable siguiente que nos queda? Va a ser la aceleración. Obviamente que para las partículas de fluido aplica la segunda ley de Newton, donde decimos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Esto aplicado a cada partícula por separado, ¿sí? Esto es, la fuerza aplicada sobre cada partícula va a ser la masa de cada partícula por su aceleración correspondiente, y la aceleración va a ser la derivada de la velocidad, del vector velocidad respecto al tiempo. Y con respecto a esto tenemos que tener cuidado porque nosotros para hacer la derivada, para hacer el vector de aceleración tenemos que usar algo que se llama derivada total, ¿sí? O sea, no podemos derivar respecto del tiempo solamente, como hacemos generalmente, porque acá depende también del espacio. Entonces, pensemos lo siguiente, para hacer la derivada total, o sea, nosotros decimos, bueno, la aceleración como derivada, ¿sí?, de la velocidad, o sea, vamos a hacer la derivada total respecto al tiempo, no la derivada parcial. Esto lo que nos dice es lo siguiente, tenemos que usar la regla de la cadena, porque fíjense, nosotros estamos derivando, ¿sí? Nosotros estamos derivando un vector que tiene a su vez componentes x en función del tiempo, y en función del tiempo y z en función del tiempo, ¿sí? O sea, pero básicamente, perdón, esto sería o sea, nosotros estamos derivando una componente que va a ser u, que es a su vez componente de tres variables, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con b y con w. Entonces, el tema que vamos a tener acá es que vamos a tener que usar la regla de la cadena, ¿sí?, para poder hacer la derivada. Entonces, fíjense, cuando usamos la regla de la cadena lo que nos va a quedar es lo siguiente. Primero, ¿sí?, yo voy a poner la expresión completa de la regla de la cadena desde acá abajo, ¿sí? Primero, fíjense, la derivada respecto al tiempo nos da la derivada parcial de b respecto al tiempo por el diferencial del tiempo sobre el diferencial del tiempo, ¿cierto? Por regla de la cadena. Luego tenemos que derivar el primer término, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que hacer la derivada parcial, pero ahora respecto de, o sea, la variable que nos queda es x, entonces nos va a quedar derivada parcial de b respecto de x, de la partícula, por el de x de la partícula sobre el diferencial de tiempo. Y luego, así como lo hicimos con x, tenemos que replicarlo con y y con z. Entonces, fíjense, nos va a quedar lo mismo con y, ¿sí?, y lo mismo con z. Entonces, en este caso, ¿sí?, fíjense que lo que nosotros tenemos básicamente es una expresión de este tipo. Esto, ¿sí?, esta derivada de b respecto de x, en realidad no tiene, esta derivada de b respecto de x es la expresión nueva que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, lo mismo que estas otras que están acá. Pero acá, en esta cuenta, hay unas expresiones, ahora las voy a marcar en rojo, que son ya conocidas de lo que definimos antes. Esta expresión, por ejemplo, derivada de x respecto al tiempo, apareció, si ustedes se fijan arriba, en el vector posición, porque el vector, o la definición del vector velocidad, ¿sí?, si ustedes se fijan también, a su vez nos podemos poner como la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces esto va a ser la derivada de x respecto al tiempo, la derivada de y respecto al tiempo y luego la derivada de z respecto al tiempo. Entonces esto nos sirve porque esto, por ejemplo, ¿sí?, es esta componente, a su vez nosotros dijimos que b era u, b y w. Entonces acá macheamos directamente todas las variables. Esta va a ser u, esta derivada respecto de y, si ustedes se fijan acá, va a ser b, y esta derivada de z respecto al tiempo va a ser w. Entonces, reescribiendo esta ecuación, fíjense cómo nos va quedando, cómo vamos armando todo de golpe. Fíjense que nos va a quedar, la aceleración nos va a quedar, este diferencial queda en 1, nos queda la derivada de velocidad del vector velocidad respecto al tiempo, ¿sí?, acá estamos dando siempre vectoriales, más u, que es una componente escalar, por la derivada vectorial de b respecto de x,
Y lo mismo para b y para w, ¿sí? Derivada vectorial respecto de i más w por la derivada vectorial de b respecto de z, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente, podemos usar esta es la expresión acabada de lo que es la aceleración. Podemos usar una nomenclatura de cálculo, ¿sí? Que va a ser con el vector gradiente, que va a ser la siguiente, fíjense. Nosotros podemos decir, bueno, recuerden lo siguiente, todo esto que está acá se puede escribir como el producto de un vector normal. ¿Por qué? De un vector nabla, perdón, me equivoqué de expresión. El vector nabla, por definición, es un vector que tiene solamente derivadas, ¿sí? Esto es por definición de cálculo. Lo vamos a ver en otro video más adelante, ¿sí? Cuando repasemos un poco las nociones de cálculo. Pero por ahora, créanmelo. El vector gradiente tiene esta forma. Es el vector que es un vector de derivadas de una expresión que nosotros todavía no definimos. Entonces, fíjense que estas expresiones de derivadas aparecen aquí, ¿sí? Aparece, por ejemplo, la expresión de la derivada en x acá, ¿sí? En este término, aparece la expresión de la derivada en y en este término y respecto de z de este otro. Entonces lo que se puede hacer es tratar de condensar esta expresión en un término donde contenga el vector nabla, la cual va a ser la siguiente. Fíjense que nosotros vamos a empaquetarlo de la siguiente manera. Vamos a tener que la aceleración, ¿sí? Que a su vez depende, vector, que a su vez depende de estas tres variables, como ya dijimos, va a ser la derivada total de la velocidad por definición, ¿sí? Derivada total, lo cual va a ser derivada parcial, fíjense la diferencia de nomenclatura, del tiempo, más el vector velocidad por el vector nabla, donde de ahí nosotros obtenemos estas expresiones que ustedes ven acá, y todo esto multiplicado nuevamente por el vector velocidad, que es las expresiones de u, p y w de la cuenta. Entonces esta ecuación es la más importante, la más acabada de la expresión de la velocidad, ¿sí? Esta es la expresión de la aceleración total de un fluido. ¿Cómo hacemos para desarrollarla así? Pues esto es una expresión matemática. Al momento de calcularla nosotros tenemos que desarrollarla de alguna manera un poco más, acabada. Entonces fíjense lo que nosotros tenemos que vamos a tratar de expresarla en forma matricial, en forma de matriz. Para esto hay una regla mnemotécnica muy interesante, ¿sí? Que nosotros vamos a ver de esta manera. Fíjense, la aceleración en X, nosotros tenemos que esta aceleración tiene tres componentes, ¿sí? A saber, nosotros tenemos la aceleración que va a ser aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Entonces nosotros, para poder sacar esta ecuación, fíjense, tenemos la aceleración en X, nos queda derivada parcial de u respecto del tiempo, más u por derivada de u respecto de X, luego b por la derivada de u respecto de y luego w por la derivada de u respecto de z. Fíjense que la nomenclatura es siempre la misma, ¿sí? Yo voy a repetir este paso, ¿sí? Esta ecuación es la misma para y para z, trocando o cambiando las variables de velocidad. La aceleración en y me va a quedar derivada de b respecto al tiempo más u por la derivada de b respecto al tiempo más v por la derivada de b respecto al tiempo más w por la derivada de b respecto al tiempo. Y finalmente me queda la aceleración en z, que va a ser la derivada de w respecto al tiempo, más u por la derivada de b respecto a x, acá, perdón, mala mía, respecto a x, respecto a y, respecto a z, ¿sí? Bueno, esto es importante no confundirse por las dudas, ¿sí? Derivada de w respecto de y luego tenemos w por derivada de w respecto de z. Entonces finalmente queda esta expresión. Eso es todo.